Bien, decía que entonces, después del breve repaso que hicimos sobre el egoestado niño o los egoestados del niño, hoy nos toca explicar. Voy a explicar durante un cierto rato. Al terminar mi explicación, nada más vayan anotando sus preguntas. No vamos a dar espacio para que pregunten mientras expongo. Pretendo hacer una exposición de esas que se llaman exposición magistral o cátedra, para que a lo largo de mi exposición ustedes tomen nota de algo que no se entienda, de alguna palabra difícil, de una duda que les surja, y al finalizar mi exposición hacemos un espacio de unos 20 minutos o media hora para que pregunten todo aquello que les pueda ser sumamente útil para que esta exposición teórica la lleven a la práctica. Comienzo entonces con un pensamiento de Aristóteles. Este pensamiento de Aristóteles dice así: no conviene estudiar ética para saber qué es, conviene estudiar la ética para ponerla en práctica. Aquí puedo referirme a ejemplos muy dramáticos de personas que han alcanzado altos grados académicos en su conocimiento de la ética. Sin dar nombres ni apellidos, hay personas que son sacerdotes, fueron sacerdotes, personas que estudiaron teología en el máximo nivel de complejidad y que sin embargo su vida es un ejemplo antiético tremendamente grave. Incluso en estos momentos, a estas horas, en el Vaticano, se están celebrando discusiones muy terribles, muy dramáticas, muy desgarradoras al seno de la Iglesia, porque hay grandes figuras, arzobispos, cardenales, obispos, que acusan a otros de abusos sexuales, de pederastia, de perversidad, pero no crean que una o dos veces, sino como estilo de vida. En fin, los que quieran conocer eso, pues investiguenlo. Pueden poner una palabra clave que se llama Monseñor Viganó, así, con B chica, y todo lo que puedan investigar sobre lo que el señor arzobispo Viganó denuncia, nos va a dar una idea clara de lo que estoy diciendo. Personas de muy alto nivel, del máximo nivel dentro de la jerarquía católica, saben lo que es la ética y se comportan exactamente al revés de cómo deberían comportarse si aplicaran ese conocimiento. Entonces, el saber algo, el conocer los mandamientos de la ley de Dios, el conocer el código civil, penal, mercantil o cualquier tipo de código, el conocer el código de una organización. Tengo no menos de 40 años redactando códigos de ética para diversas empresas de diferentes tipos, principalmente empresas de servicio. Yo hago una investigación en cada empresa, hago a veces docenas, a veces cientos de entrevistas y pido que la gente aporte sus principales ideas sobre cómo debería decir, qué contenido debe tener o conviene que tenga el código de ética de su organización. Y bueno, en lo personal he vivido anécdotas muy dramáticas. Por ejemplo, sin decir el nombre del pecador, nada más el pecado, en cierta ocasión, en una gran empresa transnacional con sede en México, el director general me pidió que hiciera una investigación sobre el por qué se perdían tantos artículos en el trayecto de su fabricación y la entrega al cliente final, al consumidor final. Estamos hablando de pérdidas anuales de alrededor de $6 millones. Entonces, pues me contrató el director general para que yo hiciera una investigación como agente encubierto. Yo llegué con mi carita de inocencia a dar cursos, conferencias, a platicar con la gente,
hacer un diagnóstico de clima organizacional, de cultura organizacional, de estilos de liderazgo. Y justamente por la confianza que suscité en algunos obreros que sabían bien lo que pasaba, descubrí el hilo conductor del gigantesco robo que estaba ocurriendo. Y ya una vez que yo definí el hilo conductor de a dónde iban a dar las bujías, iban a dar a Cuba, a la Cuba de Fidel Castro. Y este señor, el mero jefe de la banda, pues tenía una mansión, unas mansiones en Miami, yates, aviones, vivía como marajá, pero cuando yo llego a la ciudad de Miami a dar el informe de cómo era el hilo conductor del robo hormiga del producto terminado, pues ¿quién creen que era el jefe de la banda? El que me contrató. Justamente. Cuando yo termino mi informe, lo único que digo es que el jefe de la banda tiene una posición tan alta y tan estratégica, señor director interamericano, que le ruego facultarme para que yo pueda investigar el nombre y el apellido de esta persona. Y en esos momentos me despidió y me quedé sin chamba, porque el jefe de la banda era él. Lo deduje, yo seguí mi investigación por mi cuenta y riesgo, y todavía está en el bote, porque además se le descubrieron otros muchos delitos asociados al delito principal aparente, ¿sí? Incluso pues el producto lo mandaba equilibrado con una buena carga de metanfetaminas y de cocaína. Entonces el señor, cuando tú lo oías hablar de la ética, del deber ser, del amor a la patria, a la familia, bueno, te conmovía. Cuando los obreros lo escuchaban, se emocionaban y lloraban y lo aplaudían de pie, y él era el jefe de la banda, ¿sí? De hecho, yo tuve algún tiempo cierto peligro de que sus amigos o sus esbirros me pudiesen atacar físicamente, y hasta cierto punto viví con miedo y escondido, pero pasaron 2 o 3 años y la libré. Entonces cuento todas estas cosas que ocurren en la iglesia, que ocurren en el ejército. Por ejemplo, leía yo anoche, preparando el tema, que el principal protector de los principales narcos en México, pues fue el secretario de la Defensa y el general de más alta graduación militar en el ejército mexicano. Y él era el profesor de ética de los mandos a su cargo, de la línea de mando inmediatamente inferior a él. Él hablaba de patriotismo, de la heroicidad que debía tener el soldado mexicano, del amor a la patria, a la familia, a la religión. Se declaraba católico ferviente, guadalupano, y era el gran protector de las principales bandas de narcotraficantes del país. Todavía está en la cárcel, afortunadamente. Entonces, cualquiera de ustedes, fíjense, si aterrizamos estos 3 ejemplos, iglesia, empresa, ejército, también hay muchos casos en la policía. Si lo aterrizamos en cada uno de nosotros, ¿qué podría ocurrir? Pues que nosotros conozcamos la Biblia, que conozcamos los 10 mandamientos, que nos declaremos fervientes católicos, y que sin embargo nuestra conducta cotidiana esté radicalmente alejada de la ética. Por lo tanto, mi primera tesis sobre este tema tan candente es que no basta con saber, es necesario ser. Por eso, repito la idea de Aristóteles, no basta con saber ética para saber qué es. Lo importante es ponerla en práctica. Entonces, la ética teórica, sin embargo, tiene grandes ventajas. Conocer la ética desde un punto de vista teórico, como lo vamos a hacer ahorita, tiene la ventaja de que nos da un marco conceptual, nos da una serie de conceptos
que nos permiten movernos dentro de ese marco referencial. Porque muchas veces, si no tenemos los conceptos, no podemos vivir la práctica. Es como si yo en estos momentos estuviera al frente, no de un grupo de personas, trabajadores, amas de casa, ciudadanos comunes y corrientes, sino que estuviera frente a un equipo profesional de fútbol o de básquetbol o de lo que sea, y yo les dijera: a ver, chicos, hoy vamos a ganarle al adversario jugando con eutrapelia. Se come o huele. Si ustedes no saben qué cosa es eutrapelia, ¿podrían jugar con ella? De hecho, alguna vez hice esa propuesta en un equipo deportivo y uno de los muchachos dijo: ¿y qué? ¿Eutrapelia es una muchacha muy bonita? Invítela, doctor, para jugar con ella de porrista, ¿no? Le dije: no, eutrapelia no es el nombre de una muchacha. Eutrapelia es una virtud que significa vamos a jugar, vamos a competir con alegría y con nobleza, con respeto al adversario, pero con mucha alegría. Es un concepto griego que tiene 2500 años. Sería el equivalente a lo que ahora en inglés se llama fair play, ¿no? O en castellano, juego limpio. Pero el concepto griego es muy superior, eutrapelia. Es una competición digna, respetuosa y alegre. Si ustedes no tienen el concepto, no pueden ejecutar su práctica. Por lo tanto, a pesar de que no basta el concepto, es importante tener los conceptos de lo que es la ética. Me le he pasado muchos años de mi vida, y ha sido maravilloso, redactando códigos de ética para muchos y muy diferentes tipos de organizaciones, de servicio, industriales, bancarias, empresas familiares, que empezaron siendo un huevito. Conozco una maravillosa historia de un señor que en Chicago comienza a los 10 años de edad vendiendo paletas con un carrito, derritiéndose de calor en verano y muriéndose de frío en invierno, y ahora maneja una empresa pues que vende 50 o 60 millones de dólares al año, y sin embargo llega un momento en el que él se da cuenta de que lo que él hizo durante los últimos 30 años no basta para garantizar el futuro arraigo, en la zona al menos, de su gran empresa, que no basta con que sus familiares la atiendan, aunque sean sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos o quien sea, sino que tiene que profesionalizarla. Pero ¿por dónde empieza la profesionalización de cualquier tarea humana? Quisiera hacer referencia en estos momentos a algo que dice un matemático de la antigüedad. Este matemático de la antigüedad es un árabe, no es un cristiano. Este árabe dice algo que les quiero explicar. Este árabe dice, voy a encontrar la imagen, si no la encuentro me acuerdo de ella, pero vale la pena tenerla. Este árabe dice que si tú tienes ética, vales uno. Si además de tener ética eres inteligente, añadimos un 0, los vales 10. Si además de tener ética e inteligencia eres guapo, atractivo y simpático, pues le añadimos un 0 y vale 100. Pero si además de ser ético, inteligente y guapo y simpático, eres rico, pues vales 1000. Y así sigue añadiendo ceros. Y este matemático de la antigüedad termina diciendo, pero ¿cuánto vale una persona si le quitamos el 1? No vale nada porque quedan puros ceros. Estamos hablando de una persona de religión islámica que vivió allá por el año 1000, que se llamó Averroes.
y que obviamente hace una aportación sensacional a lo que es el concepto de la ética. Es decir, ¿cuánto vale una persona? Una persona, si no tiene la base de la ética, no vale nada. Claro, en cierta forma es una exageración, pero prácticamente es una realidad. De que incluso desde un punto de vista estrictamente cristiano, podríamos decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pues, ¿cuánto vale un condenado por ganar el mundo y perder su alma? Pues aquí aplicamos la fórmula de Averroes, ¿no? Si que quitamos el 1, quedan puros ceros. Pues no importa qué tan eficiente eres, no importa qué tan inteligente eres, no importa qué tan guapo y simpático eres, no importa cuánta erudición tengas, no importa cuántos títulos o riquezas o poder o dinero o fama o lujos o comodidades hayas acumulado. Si no vives de un modo ético, ¿cuánto vales? Puros ceros. Y también acerca de esta reflexión podríamos añadir otra reflexión más profunda de orden existencial, que es la historia de un señor que va caminando solito y de pronto se le aparece Cristo. Y Cristo trae arrastrando una maleta. Y el Señor se asusta muchísimo y le pregunta, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué te me apareces? Y Cristo le contesta, es que ya llegó el momento de ser juzgado por tu propia conciencia. ¿Y qué traes en la maleta? Tus cosas, le dice Cristo. Traigo tus cosas, ¿sí? Las que te van a acompañar por el viaje, por el resto de la eternidad. ¿Y qué traes ahí? No, pues ahorita vamos a caminar hasta un lugar adecuado y ahí vas a ver qué trae tu maleta con tus cosas. ¿Traes mi dinero? No. ¿Traes a mi familia? No. ¿Traes mis recuerdos? No. ¿Traes las escrituras de mis pertenencias, de mis propiedades? No. Y así le hace como 50 preguntas y a todas las preguntas que hace este señor a Cristo, el Señor le contesta no. Finalmente llegan al lugar donde van y Cristo abre la maleta y dice, mírala, aquí traes tus cosas. Y el Señor ve el fondo de la maleta y dice, pero si no hay nada. ¿Cómo que mis cosas? Sí, le dice, es que lo único que podrías haber metido en esta maleta que te va a acompañar a toda la eternidad son tus obras hechas por amor. Como nunca hiciste ninguna obra por amor, te vas sin nada. Te quedas sin mí, sin mi Padre y sin ti. Te quedas solo, porque fue tu elección. Tu maleta está vacía. Entonces, ¿a qué nos exponemos si no vivimos la ética? Si no tenemos realmente el concepto y si no vivimos lo que es la ética, partiremos con la maleta vacía y seremos juzgados de esa manera y nuestra propia conciencia nos va a juzgar por haber cruzado el umbral de la vida a la muerte física con la maleta sin nada. Pues, ¿qué es lo único que podemos meter ahí? ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar? Nuestras buenas obras, nada más. No somos dueños más que de nuestras buenas obras. Y las buenas obras más importantes son dos: los actos que realizamos por amor y el buen uso al servicio de los demás de nuestros talentos. Aquí es donde juntamos la anécdota árabe con la anécdota cristiana, ¿sí? Y es que si no tienes el uno, no vales nada. O sea, si no tienes los actos de amor y el desarrollo de tus talentos al servicio de los demás, le quitamos el uno y quedan puros ceros. Y el cero es la representación de nada,
Por eso, por muchos ceros que tengas, belleza, riqueza, poder, fama, diversión, propiedades, etc., todo eso vale cero. Por eso, al valer cero, la maleta está vacía. De ahí entonces la absoluta necesidad de que pasemos de la teoría a la práctica, del código a la conducta. De hecho, mis programas empresariales y familiares se llaman así, del código a la conducta. De nada sirve un código teórico si no se traduce cotidianamente en una práctica continua del amor a la virtud. De hecho, en mi portada de mi página de Facebook y de mi página web y demás, el lema que yo manejo es volviendo a poner de moda el amor a la virtud. Y el amor no son sentimientos, el amor es una cadena de decisiones. Bien, hecho este marco referencial, ¿cómo podemos pasar del código a la conducta? Muchos empresarios, infinidad de empresarios, yo diría que incluso la mayoría de ellos, están obsesionados, y tienen razón, por lograr empresas rentables, por lograr utilidades. Las utilidades no son un privilegio o un lujo. Las utilidades de una empresa son una obligación social. Una empresa que no genera utilidades es una empresa que no cumple con su misión social. Una empresa que genera riqueza cumple con su misión social porque da empleo, da trabajo, da ocupación, le da sentido a la vida, y la vida tiene sentido únicamente con el esfuerzo que tiende al bien supremo, que es el bien, la verdad, la belleza y la unidad, y cuya suma absoluta pues se llama Dios. Entonces, ¿cómo podemos, en esta obsesión de muchos empresarios, ignoran, y mi papel es ilustrarlos, entrenarlos, llevarlos a un proceso de aterrizaje entre el código teórico y la conducta práctica? Y este proceso de aprendizaje no es nada fácil. Muchos directores generales, muchos dueños de empresas chiquitas, medianas, grandes y gigantescas, no tienen la menor idea, y qué tristeza, de cómo aterrizar un código de conducta a escala práctica en su organización. De tal manera que el 90% de su personal, que deberíamos llamar capital humano, y el capital humano es el principal capital de cualquier organización, quiera vivir la ética. Y tal vez no el 100% de las veces, pero sí cuando menos el 90% de las veces. Por eso decimos que el objetivo es 90-90, que el 90% de la riqueza llamada capital humano tome decisiones éticas, cuando menos en el 90% de las oportunidades que tiene para decidir algo. No hablo de 100-100 porque es absolutamente imposible. El ser humano jamás es perfecto, solo es perfectible. Pero ya lograr un 90-90 es un récord mundial que muy pocas personas, muy pocas familias, muy pocas empresas, muy pocas organizaciones alcanzan. Ni siquiera en las organizaciones cuya esencia es la ética, como sería la iglesia, el ejército, la policía, en ningún país del mundo alcanzan un nivel 90-90. Es más, estamos en una época en donde ser realmente ético es casi una excepción. Por desgracia es lo que estamos viviendo. Por cierto, debo decir en honor a la verdad que por cada sacerdote pederasta descubierto, las estadísticas nos hablan de 32 funcionarios públicos que lo son. O sea, la proporción es de 1 a 32. Lo que pasa es que a los funcionarios públicos no se les denuncia porque tienen lana, tienen poder, tienen relaciones, tienen amigos periodistas, y los mandos del planeta están muy interesados en exhibir los excesos de la curia sacerdotal católica,
Qué curioso que tampoco se denuncia a los pastores protestantes, cuyo número de pederastas es bastante superior al de los católicos, y rarísima vez, o casi nunca, se denuncia a uno de esos funcionarios públicos o políticos, salvo que tengan un adversario político, ¿sí?, como el que ahora tiene Trump, ¿sí?, que lo quieren tumbar acusándolo de relaciones pues con prostitutas pagadas y demás, que en estos momentos es uno de los grandes escándalos a escala local y global, ¿no? Pero eso es porque hay enemistad política, no porque alguien quiera limpieza o alguien quiera que esta nación brille por su eticidad y su apego a un código universal de moral, no. En todos los ámbitos, entonces, la gente no sabe, en general, cómo pasar del código a la conducta. Y yo quisiera que al terminar el periodo de exposición y entrar al periodo de preguntas, se concentraran mucho en esto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le hago yo para que mi familia, mi esposa, mis hijos o yo mismo podamos pasar, en mi caso concreto, de la teoría del código escrito, pensado o incluso aprendido de memoria, a una conducta ética que sea cotidiana? 90-90. Bueno, pues dicho brevemente, para esto necesitamos entender que el proceso de aprendizaje de la ética atraviesa necesariamente siempre por 3 niveles de profundidad. El primer nivel es muy superficial. El primer nivel se llama nivel cognoscitivo y consiste simplemente en aprenderse el código. Como cuando éramos chiquitos y nos estaban preparando para hacer la primera comunión. A ver, niño, no puedes hacer tu primera comunión si no me recitas de memoria el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica. Pues acuérdense, ¿no?, de cómo eran los exámenes. E incluso algunos de ustedes son catequistas y esos exámenes los siguen haciendo. Y bueno, cuando ya el niño recita de memoria todo lo que se le pregunta, se supone que ya está preparado para hacer su primera comunión, pero naranjas, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque se lo sabe como el perico, lo puede recitar, pero no lo vive. Incluso he visto escenas en donde el niño está recitando los 10 mandamientos de la ley de Dios y por atrás le está haciendo gestos obscenos a la maestra o a sus compañeritos de catecismo que están por atrás y están viendo cómo con su manita les hace gestos obscenos. Esa escena la vi en Guadalajara hace 15 días. Entonces, del código a la conducta, hay que pensar que saber algo, ese niño de 6 años, de 8, de 10 años, que recita perfectamente todo lo que se le pregunta cuando va a hacer su primera comunión, ¿cómo es su verdadera conducta? Puede ser radicalmente alejada del código ético que está recitando de memoria. Entonces, lo importante no es saber. Lo importante, y ahí ya pasamos a un segundo nivel más profundo, porque puede garantizar un mayor índice de apego al código conocido. Y el segundo nivel de aprendizaje, al que invito a todos a participar, para eso son los talleres, para eso son los videos, para eso son los entrenamientos virtuales que estoy empezando a hacer a gran escala, gracias a Dios con gran éxito, ¿sí? Porque ahora la tendencia ya no es tan presencial, ahora la tendencia educativa es virtual, educación a distancia, y cada día más diferentes factores socioculturales y socioeconómicos nos van a ir enfocando a un aprendizaje utilizando las redes sociales. ¡Qué bueno! A mi edad más que nunca me conviene porque créanme que aunque parece que no, pero ya me canso de viajar. Así que a lo mejor dentro de unos meses o años, pues me van a tener que estar viendo en una cámara mientras yo estoy cómodamente sentado en el sillón de descanso de mi casa, ¿no? Pero bueno, todavía no, todavía estamos aquí. El segundo nivel, más profundo, es el nivel afectivo. Es decir, la persona ya no piensa solamente,
ya no solamente sabe o conoce un código, sino que ya lo siente. Y por hablar de sentimiento me refiero a que se siente en el pecho, se siente en las vísceras, se siente en el latido del corazón, en la taquicardia, en las emociones. Todas las emociones tienen un reflejo bioquímico, todas las emociones tienen un asiento cerebral, neuronal, bioquímico, endocrinológico. Entonces, cuando una persona, aparte de pensar y de saber, siente emocionalmente, afectivamente, intensamente, frecuentemente, atracción, amor, ternura, entusiasmo, gusto por el código, ya entramos a una etapa de un aprendizaje muchísimo más real, muchísimo más verdadero y que está cerca de llegar a convertirse en un modo de ser, no en un modo de pensar, sino en un modo de vivir, en un modo de operar, en un modo de tomar decisiones. Se llama el nivel de aprendizaje afectivo o emotivo. Es más profundo porque involucra las emociones y los afectos, pero no se alcanza todavía el aprendizaje definitivo. Generalmente una persona promedio alcanza este aprendizaje en un lapso de 2 a 3 meses. Después de que conoció el código, si hacemos todo lo necesario para que esa persona esté sumergida, esté inmersa en la práctica del código, en entender los diferentes recovecos, los secretos, las derivaciones, las implicaciones del código, y lo hacemos de modo ordenado y sistemático, probablemente en un trimestre la persona pueda pasar de la teoría a la emoción, al sentimiento. Pero hay que remover muchos obstáculos, muchísimos obstáculos. Sembrar a nivel afectivo un código es una labor titánica, es una labor muy difícil. A veces es tan difícil que incluso la siento ingrata. Pero bueno, no me doy por vencido y continúo con el gran objetivo. Y el gran objetivo no es quedarme en el nivel afectivo donde la persona siente el gusto y la atracción por hacer las cosas bien, por hacer las cosas buenas, por vivir el código. Y el tercer nivel es siempre el que invariablemente busco, y el promedio para lograrlo es alrededor de 6 meses. Si se ponen los medios necesarios, si se colocan los niveles de frecuencia, de intensidad, de tipo pedagógico, académico, visual, auditivo, senestésico, ambiental, si se ponen todos los medios necesarios, una organización pequeña en unos 6 meses puede pasar del código a la conducta. Una organización grande puede tardar años. Mi última experiencia de años fue la que ya he mencionado en otras ocasiones, Restaurantes Talks, que en 3 años de trabajo muy intenso, prácticamente diario, con cientos y miles de personas, con varios instructores, logramos finalmente penetrar la dura resistencia al cambio y que las vendedoras, por ejemplo, llegaran a trabajar sin la obsesión que las caracterizaba cuando yo tuve el disgusto de conocerlas. La propina, solo la propina, para llegar a un momento en el cual la vendedora ya no busca la propina, sino busca que el cliente se vaya encantado, feliz y satisfecho y con ganas de regresar. Cuando empezaron a ver que cuando se enfoca de esa manera la vida, la propina viene sola, camina sola hasta mis bolsillos, aunque yo no la pida, empezó el cambio. Pero en una organización que en aquella época era de 8,000 personas, nos tardamos 3 años en lograr un cambio significativo. En algunas familias de las aquí presentes, los cambios significativos, y algunos de ustedes lo podrán manifestar cuando toque el momento de intervenir por parte de ustedes, lograron cambios significativos en unos cuantos segundos, en unos cuantos minutos.
Entre ustedes hay personas que asumieron algo muy importante y lo pasaron del código a la conducta en una sesión. Me consta, lo sé, pero eso es una excepción. La inmensa mayoría de las personas se van a tardar un lapso más o menos largo, más o menos larguísimo, hasta llegar a lo que se llama el nivel psicomotriz. ¿En qué consiste el nivel psicomotriz? ¿Pusiste cara de what? Bien, sí, psicomotriz es una palabreja difícil y significa psique, es decir, alma, pensamiento, sentimiento, emoción, ideas, todo eso se junta en la palabra psique, y a la palabra psique le añadimos la palabra motriz. ¿Y qué significa esto? Que el pensamiento, el conocimiento y el sentimiento se vuelve acción, se vuelve motricidad, se vuelve movimiento, es decir, se vuelve toma de decisiones éticas adecuadas, oportunas y eficaces. Para llegar al nivel psicomotriz, que es el verdadero nivel de asimilación, en el cual se manejan con eficiencia y eficacia, oportunidad, gozo y alegría, rapidez, los nuevos buenos hábitos que se han incorporado a la personalidad profunda. Caray, es un proceso lento, es un proceso difícil, es un proceso lleno de obstáculos, lleno de sabotajes de otros, de envidia, de burlas. Sí, ahora sí, muy honesto, ¿no? No me digas que ahora sí vas a trabajar por lograr la calidad, la satisfacción, el precio y la alegría de tu cliente. Si a ti lo único que te interesa es el cheque, ¿para qué me vienes con el cuento de que ahora quieres realmente dejar al cliente encantado y satisfecho? Pues sí, ¿verdad? Sí, yo nomás aquí andaba de hocicón, ¿no? Pues sí, muchas personas se van a rajar porque al querer ser éticos, al querer portarse bien, en el sentido profundo de la palabra bien, van a recibir burlas, apodos, los van a bulear, los van a aislar, los van a sabotear, los van a chantajear, los van a desmoralizar. Y todos tenemos anécdotas al respecto. Entonces, es como cuando sucede en una cantina un viernes por la noche, que un caballero dice que no se queda al jolgorio con muchachas y chupe porque invitó a cenar a su esposa y ya se va. Y luego todos empiezan, mandilón, látigo de tu mujer, pues mira, más vale pedir perdón que pedir permiso, quédate, no seas buey, ¿no? No seas bruto, seas dependiente de tu señora, libérate ya de ese yugo, quédate con nosotros, etcétera. Y la mayor parte de los caballeros, pues no son caballeros y acaban quedándose. Pues sí, ¿verdad? No, pues me quedo, viva la alegría, ¿no? Sí, es un capricho, pero lo valgo, ¿no? Ya entrarle duro a la teporocheada, ¿no? Entonces, todos los que queramos pasar de la teoría a la práctica, tenemos que escalar una montaña hacia arriba, rodando una piedra, pero hacia arriba. De bajada hasta las calabazas ruedan. Pero llegar a nivel psicomotriz de aprendizaje es extremadamente difícil. Y el papel del asesor, el papel del entrenador, en este caso, incluso aquí vuelvo a tomar el tema que platicaba Andrés, la diferencia entre un psicoanalista y un psicólogo realista es que el psicoanalista te lleva por la ruta del placer irresponsable. Y el entrenador de la escuela realista que yo dirijo y de la cual soy creador a escala global, Escuela Mexicana de Psicología Realista, la diferencia es que yo te llevo por la difícil, estrecha y tortuosa senda que te conduce a la felicidad, entendida como punto de partida esta máxima: solo la persona virtuosa es feliz. Es decir, solo la persona que llega a vivir los hábitos virtuosos de modo psicomotriz alcanza la verdadera felicidad.
Y curiosamente, y aquí me dirijo aparentemente a los empresarios que me lleguen a escuchar, sí, pero también a todo ser humano, independientemente de si es analfabeta, de si es una ama de casa que no fue a la escuela y solamente tiene el principal papel que puede tener una mujer en la tierra, que es educar a sus hijos para el bien, independientemente de si es un señor de muy alto nivel que firma muchos cheques con muchos ceros a la derecha después de un 9, no importa a quién me dirija. El pensamiento central sobre el valor de la ética es este: solo la ética es rentable. ¿Qué significa rentable? Lo diré en inglés: profit, ¿no? Profit. Pachocha, dinero. Dinero en el banco, en la tarjeta de crédito, escondido debajo del colchón, en barras de oro o de plata, o bonos del tesoro gringo, o del respaldo con el oro inglés, o lo que quieran. Solo la ética es rentable. Ahora, la rentabilidad no se aplica solo al concepto monetario, se aplica a los 5 aspectos de la vida humana. Vamos a revisar la rentabilidad ética en lo que es la persona entendida en su esencia. Recordemos entonces que la persona humana es una unidad pentadimensional. Pentadimensional quiere decir que el ser humano tiene 5 dimensiones: la dimensión ecológica, la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión o ámbito trascendental o espiritual o religioso. Entendiendo por religión el derivado de la palabra religare, que significa volver a unirnos con Dios. Entonces vamos a revisar la rentabilidad siguiendo cada uno de estos 5 aspectos. ¿Por qué la ética es rentable ecológicamente? Bueno, si manejamos la naturaleza, la ecología, los árboles, las plantas, el agua, la luz, los recursos naturales, el planeta Tierra, como conviene manejarlo éticamente, ¿qué sucede con la ecología? ¿Qué sucede con la madre naturaleza? ¿Qué sucede con el agua, con la luz, con los bosques? ¿Qué sucede con el cielo, con la atmósfera que respiramos? Bueno, pues si lo manejamos con un profundo sentido ético, obtendremos una rentabilidad ecológica de primer nivel, donde tendremos un aire perfectamente respirable y por lo tanto una gran salud. Tendremos muy poca contaminación o una contaminación manejable. Tendremos reservas para muchos miles o millones de años más de vida humana en progreso sostenido, si logramos mantener ecológicamente a la Tierra. Y esto implica un profundo sentido de responsabilidad ética con el entorno natural. No desperdicies, no tires, no contamines, usa de todos los recursos de modo racional. Imagínense que los países entendieran esto y así manejaran sus bosques, así manejaran su agua, así manejaran su atmósfera, pues otro gallo nos cantaría. Aquí en Estados Unidos en cualquier momento se puede desatar un drama apocalíptico. Y este drama apocalíptico quiere decir que los Estados Unidos ya se acabaron por el uso irracional del agua, ya se acabaron el principal acuífero de la zona este del país. Todo el agua subterránea del principal acuífero de esta nación está vacío. Y dicen los grandes técnicos y entendidos en la materia que las próximas guerras a escala global no será por petróleo, no serán por dinero, no serán por territorio propiamente, serán por agua. ¿Sí? Entonces, imagínense el manejo antiético, inmoral, destructivo, abusador
de los dueños de este país desde hace más de 200 años demuestra la no rentabilidad de la conducta antiecológica. No tenemos agua suficiente para 330 millones de habitantes. Y eso mismo se puede decir de México. Y se puede decir de grandes regiones de Europa. Y los únicos países que ahorita tienen reservas de agua suficiente están en el cono sur de nuestro continente. Son Chile y Argentina, principalmente, más las naciones que queden cerquita de por ahí. Ya verán los conflictos que esto va a suscitar. Las guerras por el agua están a punto de empezar o de estallar, aunque hay quien sostiene que ya empezaron, de 10 o 15 años para acá. Eso es entonces un ejemplo de la no rentabilidad de la conducta inmoral aplicada al recurso natural que nos da la vida, después del oxígeno, ¿no?, que es el agua. Bien, y si nos pasamos al ámbito biológico, ¿por qué decimos que solo la ética es rentable? Bueno, pues porque una persona que maneja la ética biológicamente tiene el máximo nivel de rentabilidad, siempre será saludable. La mayor parte de las personas, ¿cómo se manejan en ese sentido? ¿Cómo se maneja la gente común y corriente hablando de su cuerpo? Pues podríamos decir que el lema es dale alegría a tu puerco, Macarena, ¿no? Y todo lo que me gusta o hace daño, o engorda o mata, o enferma. ¿Sí? Entonces, la ética biológica cuida lo que comes, deja de comer tal cosa, come otra cosa aunque no te sepa sabroso, no comas tanto ni tantas veces, come de manera racional, de manera ética, de manera balanceada. Es altamente rentable porque la persona que consume sus alimentos con un profundo sentido ético de responsabilidad hacia su propia salud tiene una enorme ventaja, que es una prolongación de la vida útil y por lo tanto sigue siendo rentable. No importa que tenga 90 años o 99 como Lorenzo Servich, el dueño de Bimbo que acaba de fallecer el año pasado. Toda su vida fue un himno de rentabilidad porque fue una persona que vivió los principios éticos en grado heroico, no solo en su familia, sino en su empresa. Entonces, la ética es rentable a escala biológica de manera indudable, contundente, y si no, muy pronto tu cuerpo te lo va a reclamar. Las personas que tuvieron una juventud tormentosa, una juventud llena de drogas, alcohol, sexo, fornicación, diversión, jolgorio, antro, ¿cómo están a los 40 años? Pues ya llegaron a la edad de los nunca, ¿no? ¡Uy! Nunca me había dolido, ¿no? Ya les duele todo, ya tienen úlceras, ya tienen cardiopatías, ya tienen las venas ocluidas o las arterias taponadas, están cerca de un infarto cerebral o cardiovascular, ¿sí? Y luego andan por ahí diciendo que lo bailado ni quien se los quite. No, pues claro, que se los van a quitar, la parca, ¿no?, la huesuda, les va a quitar todo lo bailado. Entonces, de un modo demasiado obvio, la ética es biológicamente rentable. Y si nos pasamos al ámbito psicológico, al ámbito emocional, al ámbito de la vida afectiva, ¿por qué la ética es rentable? Bueno, pues porque una persona que vive éticamente su vida emocional, para empezar, es monógama. Tiene un solo marido, una sola mujer, toda su vida. Si a veces mantener a una es una hazaña, imagínense a 2 o 3, o a varias mujeres sucesivamente, ¿no? Y a veces hasta simultáneamente, como lo hacen los machos de aquí, de allá y de todo el planeta. Entonces, nada tan antieconómico, tan no rentable como la conducta propia del macho. Y estoy hablando de la escala psicológica. Como la cancionita esa, ¿no?, que dice: yo llamo a todas las chicas mi amor, porque si no hay peligro de ninguna equivocación.
Sí, claro, no les dice por su nombre, ¿no? Porque estando con Juana le puede decir Chencha, ¿no? Y la otra va a decir, ¿y quién es Juana, no? ¿O quién es Chencha? No, mi amor, tú eres la única. Y ya cuando se ve pillado dice, lo que pasa es que tú eres la catedral, las demás son capillitas, no te preocupes, ¿no? Pero pues ya está pillado y difícilmente va a poder sostener cualquier relación estable. Y lo más dramático en términos de rentabilidad es que el no monógamo, hombre o mujer, aunque tenga compañía física y sexual, el no monógamo está realmente solo. Es el gran drama de la infidelidad. La persona infiel vive sola. ¿Por qué? Porque nadie confía en él y él no confía en nadie. Podemos decir que la definición de matrimonio a escala psicológica se define así: es una relación de mutua confianza. Rota la confianza, aunque sigan bajo el mismo techo, la relación terminó y no se puede reanudar, porque qué difícil es reconstruir la confianza cuando con mi conducta inmoral, antiética, la he roto. En síntesis, a escala psicológica, la virtud, es decir, la ética aplicada, no la ética pensada, no la ética sentida, la ética aplicada en términos de fidelidad, palabra de honor, monogamia, es altísimamente rentable, porque va a generar confianza, va a generar familia integrada, va a generar hijos integrados que van a tener las figuras paterna y materna metidas en el fondo de su corazón como una verdadera unidad. En cambio, cuando los hijos ven a papá y mamá de la greña, o a papá macho y a mamá pisada como gallina aplastada, sumisa y abnegada, y sumisa su viacrucis y su rosario, y siempre triste y lloriqueando y deprimida por las aventuras del macho, ¿cómo viven los hijos? Pues viven con el corazón desgarrado. Y estas heridas no se van a acabar a los 40 o 50 años, nos van a acompañar toda la vida. Incluso yo les puedo decir, una de las principales características de mi propia personalidad nace del hecho de que mientras mis padres vivieron, ¿qué aprendí de ellos? ¿Qué mamé de ellos? Una unidad a prueba de bombas. Entonces, cuando un niño vive desde que abre los ojos a la luz de la razón hasta que sus padres mueren, vive la unidad de sus padres, se adquiere la propia unidad consigo mismo. Es la mejor manera de aprender la congruencia, vivir la unidad de los padres. ¿Y cuál es la mejor forma de no aprender la congruencia de vida? Ver la desunión, el odio, el divorcio, la separación, el pleito permanente entre los padres. Por eso, a escala psicológica, decimos que una familia integrada es la familia feliz, y que no se trata de buscar familias pequeñas o grandes, se trata de buscar y de lograr familias integradas. Por eso la maravillosa, extraordinaria e invaluable rentabilidad de la conducta ética a escala psicológica. Y si nos vamos al ámbito social, la rentabilidad crece en números exponenciales. A ver, pensemos, ¿cuánto cuesta la inseguridad en un país cualquiera? Hablando en pesos, en dólares, en euros o en lo que quiera. ¿Cuánto cuesta? Hay naciones en donde los niveles de inseguridad les impiden el desarrollo social. Por ejemplo, en México hemos llegado a niveles de inseguridad tan dramáticos que los especialistas en economía dicen que la inseguridad impide el crecimiento del Producto Interno Bruto de México, y más bien lo desploman, lo atacan, lo carcomen y lo vuelven absolutamente vulnerable a cualquier cambio monetario en el planeta, de tal manera que si en Estados Unidos hay un ligero catarrito,
por ese catarrito aquí puede ocurrir una neumonía allá, a escala social. Entonces, devaluación, inflación, asesinatos por cientos de miles, familias destruidas, hijos ninis, estamos hablando de 9 millones que ni estudian ni trabajan, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de personas dedicadas al narcotráfico, estamos hablando de que México no es ya un estado, es un narcoestado, estamos hablando de que de cada 10 católicos sedicentes, 1 o 2 acuden a misa con un verdadero conocimiento de lo que es la misa. Estamos hablando de que en Europa las catedrales, las iglesias, aunque tengan 1000 años de antigüedad, ya no son centros de culto, ya son centros turísticos, o antros, o bibliotecas, o discotecas, ¿sí? O emborrachadurías, las iglesias católicas. Imagínense lo que esto implica para que un presidente francés, Nicolas Sarkozy, que no era propiamente un alma de la caridad, haya dicho, cuando fue presidente de Francia hace unos 15 o 20 años, si Francia quiere salvar su vida como nación, necesitamos muchísimo más iglesias que cualquier otro tipo de centros de reunión social. Nadie le hizo caso y hoy Francia sigue en un declive sociocultural imparable, igual que España, e igual que casi todas las naciones europeas, excepto 2, en donde el nivel de rentabilidad social se mantiene gracias a sus líderes, y me refiero a Hungría y a Polonia. Pero fuera de Hungría y de Polonia, sobre todo de Hungría, la nación mártir por excelencia en la historia de los últimos 1000 años, casi igual que Polonia, mantienen su fe, y esta fe que se mantiene a escala práctica en cada familia húngara, en cada familia polonesa, es de un nivel de rentabilidad social extraordinario, porque entonces esa sociedad no necesita mucha policía, no necesita mucho ejército, no necesita muchos gastos en seguridad. Sus índices de suicidio, de SIDA, de depresión endógena mayor, sus índices de delincuencia organizada y todo aquello que carcome la excelencia de la vida social de una nación, de una ciudad, de un barrio, de un país, están reducidos al mínimo. Por eso decimos que a escala social solo la ética es rentable. Y ya llevamos 4. Y ahora nos vamos al máximo y óptimo nivel de rentabilidad. Y me refiero justamente a la escala trascendental, espiritual o religiosa. ¿Qué tan rentable es la ética a esta escala? Tan simple como decir que solo la ética salva nuestra alma para la eternidad. Vivir la ética es tan rentable que no hay ningún precio equiparable al precio de salvar el alma, al precio de alcanzar el conocimiento y la posesión de Dios siguiendo una línea ética, habitual, permanente, profunda, constante. Así que por donde quiera que le mires, ecológicamente, biológicamente, psicológicamente, socialmente, espiritualmente, reafirmo una vez más, de cara a la nación, de cara a cada uno de ustedes, de cara a todas las empresas que asesoro, piensen muy bien esta máxima contundente. Yo no la inventé, yo simplemente la aprendí desde niño de boca de mis padres, y no de su boca, sino de su estilo de vida, de su forma de ser, de amar, de trabajar, de amarse. Y ellos a su vez la aprendieron también de sus padres y sucesivamente, y por qué no decirlo también de los viejos maestros filósofos de la antigüedad, como Sócrates, Aristóteles, y desde luego ya en la era cristiana, Santo Tomás de Aquino, Jacques Maritain y otra pléyade de sabios y de santos maravillosos que siempre han sostenido eso. Solo la ética es rentable. Y si lo pensamos en términos empresariales, que abarca todos estos aspectos, eco, bio, psicosocial, trascendente, una empresa
una familia, un equipo deportivo, un grupo de personas dedicadas a lo que sea. Si operan de modo ético, alcanzarán indudables niveles de rentabilidad. Y aquí estaríamos hablando de dinero, ¿sí?, de bonos, de utilidades, de riqueza, de bienes raíces, de prestigio. Muchas veces lo que vende una empresa, más que bienes y servicios, es su propia imagen. Lo que vende muchas veces una empresa cualquiera es esa cosa inasible, ese bien que no se puede medir, contar o pesar, que se llama imagen, que se llama prestigio, que se llama presencia en el mercado. Ay, por ejemplo, es BMW. No, hombre, olvida, cómpralo. Oye, pero vale 3 veces más. No importa, te va a durar 30 veces más. ¿Sí? El que compra barato compra caro, ¿no? ¿Cuántas empresas confunden el vender barato, aunque vendan mala calidad, o cosas podridas o echadas a perder o que ya están inservibles, con tal de tener el cheque semanal asegurado? Pues sí, puedes asegurar tu cheque semanal por un ratito, pero dentro de un tiempo corto, que a veces pueden ser algunos años, ese cheque se va a convertir en deudas o en demandas o en la aniquilación de tu propio negocio, porque no operaste con un profundo sentido de la ética. Bien, continuando todavía un rato más